caminamos el sendero de la verdad, estamos andando en la senda del Señor, en su primera manifestación, que es la verdad en sí misma. Y esa verdad nos aporta el espíritu de la liberación, de la libertad. ¿Por qué? Porque Dios contiene como inmanencia de propiedad ser libre. Entonces la clave está en la verdad, pero cuando nosotros nos ensimismamos, es decir, llevamos nuestra vida personal, egoísta, egocéntrica, anticrística, autosuficiente, orgullosa, etcétera, nos alejamos de la verdad, porque el yo, la mente, el intelecto, nuestras facultades, dijéramos, personales, dijéramos, por respeto, humanas, no reconocen la verdad, porque la mente nunca ha conocido la verdad. Y no la ha conocido porque no es inherente a él. Ahora, ¿quién puede conocer la verdad? Dentro de nuestras facultades cognitivas, la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia sí ha experimentado la verdad porque emana de la misma verdad, porque es una parte de Dios que es lo más humanamente próximo que tenemos desde que emana la vida en su pureza. Es decir, que cuando la vida empieza a fluir desde lo más perfecto e incógnito del ser, o del Dios Padre Madre, o del Creador, o de lo que se conoce como el Sagrado Absoluto Solar, hacia la vida material, lo último que queda de Dios dentro de la vida material es la esencia. Entonces, esa esencia es la única que puede, por coparticipación, es decir, por inmanencia, por afinidad, etcétera, conectarnos con la verdad. Entonces, quien no trabaja sobre la conciencia no tiene idea de lo que es la verdad, de lo que es lo real. Y por ende, su vida es mecánica, automática, y es orientada por el yo a través de la intención, del pensamiento y del sentimiento o de la mente, que esta personalidad ha convertido su mente, dijéramos, en intelecto, o la ha convertido, dijéramos, en una mente formulativa por las creencias o por una concepción de fe, entre comillas, y en base a eso, de sus dogmas pontificios, de su fanatismo religioso y de su autosuficiencia, porque estudió, esa mente da la espalda al Creador, a la verdad, y considera que verdad es lo que él piensa. Ese es el estado lamentable en que estamos cada uno de nosotros, que tiene su propia verdad, basada en estudios, repito, basada en creencias, basada en conceptos, basada en ideología, basada en escuelas, basadas en universidades, basadas en convencionalismo vanos, mundanos, etc. Y pensamos que conocemos lo real. Pero sin embargo, la síntesis del panorama mundial y la síntesis rápidamente de un juicio sobre nuestra vida es el resultado siguiente. La raza aria ha resultado ser extremadamente cruel, egoísta, anticrística, porque no acepta lo real. Como real se toma lo cientifista materialista. Y ese es el inicuo, ese es el falso profeta, ese es el anticristo precisamente. Entonces, quien desconoce los misterios crísticos, incluso ya sea religioso, porque repito, hay religiosos, hay personas que estudian la Biblia, pero ignoran que ignoran. No estoy contra esas personas, no. Simple y llanamente digo que la verdadera cristiandad es la ciencia crística,
El verdadero cristiano es el que conoce los misterios crísticos y trabaja con el fuego según la orden de Melquisedec, no el que lee la Biblia. Ahí hay una diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que religiosos o no religiosos, creyentes o no creyentes, escépticos o no, mientras desconozcan los misterios crísticos, mientras desconozcan la sabiduría del Cristo, mientras no trabajen con los misterios del fuego según la orden de Melquisedec, no conocen la verdad, no están en vías de la verdad y como tales andan en el camino opuesto, es decir, en el camino del autoengaño, en el camino del engaño, en el camino falso, mental o idealista que nosotros mismos hemos creado. En ese caso, dormimos profundamente, soñando que estamos despiertos y soñando que somos buenos ciudadanos, que somos buenos cristianos, etc. Pero aquí la palabra bueno no es suficiente, porque la palabra consciente indica plenamente con exactitud lo que es la realidad a la verdad, porque la conciencia está ya más allá del bien y del mal. Y Dios, como suprema conciencia cósmica, está más allá del bien y del mal. Dios es perfecto. Si comprendemos esto, estaremos dispuestos a aportar en nuestra vida ese espíritu que anhela la verdad. Entonces, necesitamos comprender no la verdad esa con la que nosotros soñamos, no. Estoy hablando, repito, algo difícil de expresar y de comprender, de la primera manifestación de Dios, que es la verdad. Entonces, cualquier corazón, cualquier espíritu, cualquier persona que anhele la verdad, que luche por ella y que la ama a Dios sobre todas las cosas. Y al amar a Dios sobre todas las cosas, ama porque el amor le hace amar. Es decir, que el que ama la verdad fue porque despertó en el amor. Y al despertar en el amor fue porque el Cristo Salvador hizo florecer en su espíritu esa efusión de amor. Y por tal tiene el poder concedido por el Espíritu Santo de discernir, de autorreflexionar y de comprender como facultad cognitiva que solamente transitando la verdad se llega a la verdad, porque la verdad y el transitar en la verdad es el mismo camino, el mismo destino. Es como la paz. No hay camino para la paz es el camino. Entonces, quien comprenda la verdad es libre. Quien es libre es porque ha sido libertado por un liberador, y ese liberador es el Cristo, que es el que viene a dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? El amor. Entonces, solamente el que ama en el amor crístico comprende la verdad. Y al comprender la verdad es partícipe de ella, y entonces se le devela a través del Espíritu develador, del Espíritu Santo, por revelación, repito, los grandes misterios. Entonces, esta Trinidad manifiesta de Dios nos conduce a Dios. Nos conduce a su deidad, nos conduce a su divinidad y nos devela su misterio. Ahora bien, Pedro nos adelantó algo y al respecto hemos dicho breves cosas al referirnos en ediciones anteriores de Superando Nuestros Límites, cuando Pablo nos hace comprender de que ciertamente Dios se ha manifestado a través de la naturaleza y que todo lo que es verdad de parte de Dios está expresado en la naturaleza. Es decir, que todo lo que nosotros percibimos por nuestro sentido físico y psíquico, que son de la naturaleza, nos llevan a nosotros a una comprensión de Dios. Pero como nuestra conciencia está dormida y no comprende, entonces recibe una ilusión de Dios y se crea una verdad que es una mentira, que es una falsedad, y aquí aparece, dijéramos, el adversario, el inicuo, el anticristo. Ciertamente,
La verdad en su sentido, en su expresión, en su realeza inmanente y manifiesta en Dios como creador, yace latente y potencial en la naturaleza. Por eso Pedro dice que en la naturaleza podemos contemplar la verdad. Y es maravilloso porque uno de los iniciados antiguos, que pertenecía incluso a esa gran religión de la ciencia pura, develó también de que la verdad podría ser comprendida por nosotros a través de la analogía. Y Daniel, Ezequiel, a través de sus libros y de su sabiduría, nos expresan que a través de la correspondencia, que a través de la analogía, que a través de los números y que a través del espíritu revelador es posible interpretar, deducir, discernir, escudriñar, aprehender la verdad. Y allí resulta ser el espíritu de la profecía. Entonces, ciertamente podemos ser partícipes de la verdad. De esa verdad que está latente en Dios en toda su creación. Porque donde nosotros miremos y contemplemos, está la presencia de Dios. Dentro del mundo físico, sí, pero como la verdad no se aleja de la naturaleza humana, dentro incluso de este mundo físico, todas sus manifestaciones, especialmente las interactuantes o el mundo relacional, nos permite a nosotros llegar a la verdad a través de la conciencia. Porque el yo, el ego, repito, no tiene esa capacidad cognitiva, no tiene esa inmanencia, no tiene esa propiedad, no tiene ese atributo. Es imposible que el ego, que el yo, que la mente, en el estado en que nosotros la tenemos con el intelecto, perciba y sea partícipe de la verdad. Sin embargo, la mente actual se considera pontífice de la verdad porque ha creado, dijéramos, la ciencia materialista. Y todo lo que no sea aprobado por la ciencia materialista, por el inicuo, por el falso profeta, por el anticristo, entonces no es verdad. Ahora, cada quien en su cada quien, pero en nombre de la divinidad, aportando el espíritu que nos ha llamado a través de la vocación de ser libre, a través de la iluminación, digo, expreso aquí y ahora, exhortando